Hola, ahora vamos a hacer la continuación del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior lo que hicimos fue la triangulación de las figuras geométricas, o de las excavaciones. Ahora lo que vamos a hacer es la continuación del análisis del pilar formado entre estas excavaciones, donde vamos a encontrar una excavación a nivel inferior, que es el nivel de producción, a nivel superior, que es el nivel de hundimiento, y entre estas dos galerías o excavaciones vamos a encontrar la formación de un pilar. Lo interesante es que vamos a simular que el nivel de producción se sobreexcava y esto va a generar una disminución de pilar, lo que va a ser bastante interesante para analizar referente a los esfuerzos con el RC3. Ya, ahora vamos a agregar los datos de entrada en el software RC3. Nos vamos a Análisis, a Project Settings, seleccionamos y cambiamos acá las unidades métricas y los esfuerzos como megapascales, ya que estamos trabajando con unidades bastante grandes, ocupamos megapascales y vamos a ocupar en este caso 3 estados, 1, 2, 3. El estado 1 va a ser la formación de la galería del NP. El estado 2 va a ser la formación de la galería UCL. Y el estado 3 va a ser la sobreexcavación. La sobreexcavación. Enter. Ahí podemos ver que están los 3 estados creados. Ahora vamos a agregar las características vamos a agregar las cargas. Field Stress. Voy a agregar en esta instancia constantes. El sigma 1 va a ser 60 megapascales, sigma 2 40, y el sigma 3 20. El tren y el plum. El tren del sigma 1 va a ser 180 y 0 el plunge. ¿Qué significa? Que el plunge va a ser horizontal. Yo le puse 180 porque la galería está en un tren de 90. Entonces, para que le pegue en forma perpendicular a la galería, para hacerlo más interesante en los análisis. Y el sigma 3, pues el tren es 0 y el plum 90. Esto quiere decir que va a actuar igual que la gravedad en forma vertical. Ok. Ya, vamos a agregar las propiedades de los materiales. El material que vamos a ocupar acá lo agregamos en definir materiales. Le vamos a llamar roca. Lo dejamos ahí en Field Stress and Body Force. Y la unidad es el peso, la densidad mejor dicho, va a ser 2,7 toneladas por metro cúbico. Stiffness o rigidez va a ser el módulo de Poisson 0.25 y el módulo de Young 55.000 megapascales o 55 gigapascales. El strength, que es la resistencia, va a ser con el elemento... me faltó acá stiffness, lo dejamos linealmente isotrópico, sí, bien. Ya con la resistencia vamos a ocupar Howard Brown, pero generalizado. Vamos a ocupar la característica de una roca plástica, idealmente plástica, y vamos a ocupar, por ejemplo, que nos dan estos datos, el GSI, el MI y el D. El UCS, vamos a generar que este es 140.000
El GCI vamos a generar que es 55. El MI para este caso va a ser 20. Mira, el GCI, por ejemplo, ahí 140, una roca resistente. Ahí me dice una característica, me da un ejemplo. Diabasa, snake, granito, son muy rígidas, mayores a 250. Acá basalto, gabro, snake, granodioritas, limonitas, entre 100 y 250. Entonces en esta categoría nosotros vamos a poner nuestra roca. El GSI, vamos a tener una roca blocosa con sedes estructurales que definen estos bloques. Ahí entre 55 va a ser la puntuación del GSI. El MI, que es de la roca, va a corresponder a un tipo de alrededor de 20. Por ejemplo, aquí 20 hay en este ejemplo. Está el ejemplo ahí. Encontramos ese Porphyries. Ahí le falta la P, Porphyries. Ahí da ese rango de alrededor de 20. Y el factor de disturbancia le va a poner un 0,2. Aquí da una tabla que el 0 es lo excelente calidad, el control con excelente calidad, y ya 0,8 es bien malo, bien pobre, la calidad es bien pobre. Entonces es bueno, la baja al 0,2. La resistencia residual la va a dejar la misma que el PIC. De aquí está la resistencia del PIC y la resistencia residual, la misma. O sea, después cuando alcanza su PIC va a seguir ofreciendo la misma resistencia por un periodo mientras se sigue deformando. Esa es la gracia de un idealmente plástico, de una roca idealmente plástica. Sobre todo cuando estamos en profundidades, y aquí vamos a simular una galería en minería subterránea. Bueno, el otro dato lo dejamos tendiente a cero, el Tensile Adapt Type. No, le ponemos tirado a cero, que tiene que ver con la tensión. Ok, ponemos acá. Aquí, a ver, no, esto nada. Vamos a dejar que esté todo seco. Sí, ok. Ahora vamos a ingresar las geometrías. Ya partimos ingresando la sobreexcavación. Esto es una construcción. Vamos a hacer el post-processing. Vamos a simplificar la triangulación ya que tiene muchos triángulos. La vamos a customizar y la vamos a hacer cercana a los 1000. Ok. Ahí disminuyeron los triángulos. Vamos a buscar y encontrar los defectos. Near Degenerate Features. Eso ya es como triángulos casi degenerados, se llama, cuando ya los triángulos son muy pequeños y forman, uno de sus ángulos que es cercano a los 180 grados. Entonces seguramente vamos a poner que los repare para que elimine esos triángulos. Y ahí hay 0, ya no hay nada que reparar. Cerramos y está hecho. Perfecto. Ahora vamos a ingresar las galerías. También construcción esto. Aquí me interesa solamente las mallas. La malla de la galería NNP y la malla de la galería del UCL. Post Processing.
1088, vamos a simplificarlo un poco. Unos 600. Ok. Fire Repair Defects. Lo mismo. El Near Degenerate Triangle, que son los triángulos casi degenerados. Los reparamos. Ahí ya reparó todo, ya no hay ningún defecto. Cerramos y done. Ahí ya están ingresados. Ya, una vez ingresados las excavaciones, vamos a hacer la caja externa. Crear external POC. Would you like to say? Si me gustaría que el tamaño de la caja externa usando las construcciones, las entidades de construcción, sí. Y aquí voy a aprovechar de girar esto. Ahí. Vamos a hacerlo con el factor de expansión. En el Z le vamos a hacer una proporción de 3. El Y también. Y el X lo vamos a dejar un poquito más chico para que lo estamos viendo mejor. Para que quede un poco más adentro de la galería. Le vamos a poner un 0,9, por ejemplo. Claro. A ver. No podría ser 0,95 la voy a poner. Ahí. Ok. Ahí quedó nuestra caja para hacer el análisis. Ya. Ahora vamos a asignar las propiedades. Esta es la sobreexcavación. Le vamos a poner excavación. Va a ser roca al principio, después la segunda etapa roca y la tercera la etapa que se llama sobreexcavación. Ahí vamos a ponerle que no hay material. Esta es la galería de abajo. También le vamos a poner excavación. Y desde la primera etapa, la etapa NP, va a ser no material. Y la galería arriba, el UCL, va a poner excavación. Y en la segunda etapa aquí va a ser la no material. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera etapa donde dice NP se va a construir la galería de abajo del NP. Ahí sí. En la segunda etapa donde dice UCL se va a construir. Ahí no hay. Esta el NP, solamente la más blanca está construida. De aire, no hay material. La segunda etapa UCL, ya está la galería arriba, el UCL. Y la tercera etapa están las tres. Las tres geometrías ya son aire, no material. Ahí están asignadas. Ahora vamos a ir con la siguiente etapa. La etapa geométrica. En Geometry, 3D Boolean, Divide All Geometry. Por defecto acá. Ella me dividió todo. La primera es la externa. La segunda, el UCL. La tercera es el NP. Y aquí la sobreexcavación donde se intersecta con el NP. Se generaron la geometría de la intersección. Esa
más la de abajo la vamos a unir porque son lo mismo, la galería. Entonces la unimos y nos vamos a geometría, unión. Ok. Entonces ahí quedó unida. Y vamos a cambiarle los nombres. Este external 2 va a ser UCL. Este va a ser la... Puede ser over egg. Sí, sí. Y esta, que es la unión de todo, va a ser el NP. Ya, perfecto. Vamos a ver si están bien. Primero, a ver. El NP. Ah, todavía sigue como... Es que al dividir todo se desordena la cosa. Excavación, no material. Ya, desde un inicio. Esta va a ser al final. Ah, se mantuvo. Esta se mantuvo. Quedó al final con aire y en la etapa previa es roca. Y el UCL, esta no se mantuvo. Esta en la etapa del medio es no material. Ahí sí. ¿Ves que ahí cambió a blanco eso? Ya, entonces ahí vamos a ver si quedó bien. Ahí quedó la galería Zaire. En la etapa NP es la de abajo. En la etapa del UCL es la de arriba y la de abajo. Y en la última etapa la sobreexcavación. Ya ahí quedaron bien asignadas y quedaron con el divide all realizado. Ahora vamos a hacer los siguientes pasos. Esto ya es más mecánico, que es el auto restraint. Ocupamos el underground porque está todo esto bajo en minería subterránea. Asigno los restraint. Después hacemos el mallado. Ahí pueden ver que ya está realizado. Y el último paso previo a los resultados del compute. Ya, una vez terminado ya el compute, nos vamos a los resultados. Aquí vamos a tener nuestras excavaciones. Voy a verla acá con esta opción, mostrar el contorno de la excavación. Ahí me muestra en la excavación en esta etapa, que es la galería de abajo, que se llama NP. En la siguiente etapa muestra la galería de abajo y la de arriba, NP y UCL respectivamente. Y en la última etapa muestra la sobreexcavación. Nosotros también podemos añadir más cosas para observar. Ya, ahora vamos a mostrar otra forma de hacer análisis también, que con los planos. Crear planos. Vamos a verlo cómo crearlo mejor. Lo quiero dejar, que lo estoy moviendo para dejarlo de lo más paralelo
a la galería. Ahí está. A ver. Se puede mejorar un poco. Ahí sí. Añadir. Ya, ahí vamos a crear otro. Ya ese uno. Y vamos a crear otro en la parte más sobreexcavada, pero en forma perpendicular. Como por ahí. Lo vamos a correr. Sí, por ahí se ve el pilar más pequeño, más desfavorable. Sí, ya, añadimos. Cerramos. Entonces, estoy poniendo la primera etapa y ahí tenemos ya nuestros dos planos, tanto paralelo como perpendicular a las galerías y puesto en el lugar más desfavorable donde el pilar se achica más. Ya, ahora vamos a hacer un pequeño análisis bien tenue de lo que estamos mirando. Aquí podemos ver que el sigma 1 va en esta dirección. Quizás no lo pueden ver, yo lo sé porque yo lo coloqué al principio en el trench y el plunge que añadí, y era en esta dirección, cercano a esta. Y podemos ver que en las cajas del NP hay menores esfuerzos. Los menores esfuerzos que son cercanos a 20 megapascales, que coincide con el sigma 3. En cambio, en la dirección vertical están los mayores esfuerzos. Y en casi todo el contorno están los esfuerzos del entorno que son cercanos al 60 megapascales en todo el entorno. Si nos vamos y vemos la otra etapa, el UCL, vemos que pasa lo mismo, porque así el campo de esfuerzo está cuando hay mucha anisotropía, en el sigma 1 se produce este menor esfuerzo en las cajas, porque se empieza a ver, al acercarse a las excavaciones, los esfuerzos tienen una tendencia a verticalizarse. Y en la vertical, en el sigma X, están los mayores esfuerzos. Mira, aquí se puede ver acá en el techo. Y aquí empieza a haber los esfuerzos, siguen el esfuerzo cercano al campo y empieza a aumentar al acercarse a las excavaciones en el eje Z. Y la sobreexcavación ya vemos que hay una interacción ya en este esfuerzo y se empieza a acrecentar más las figuras geométricas más agudas, más desfavorables. Ya vamos a ver en la parte de los desplazamientos ahora. Total displacement. Con los desplazamientos vemos que al principio ocurre en la horizontal, en el UCL debería ser parecido, exactamente, en la horizontal ocurren los mayores desplazamientos, que son cercanos
el mayor a 0,00, son como 5 milímetros. Sí, esto está en metros, hay que dividirlo por mil y me da como 5 milímetros. Eso es lo máximo en desplazamiento y eso es cercano en las cajas de la galería. Claro, sigue siendo esta forma aguda ahí. Y no tanto en el techo, si más que nada en las cajas por la anisotropía de esfuerzo donde está el sigma 1 en la horizontal, en esta condición. Otro factor bien interesante es el yield element, que son los elementos deformados. Aquí me va a decir si sí o no, si está o no deformado. Rojo, que más que deformado, si se dio el material. Y al contorno me dice que sí, por el contorno, sobre todo en el lado sobreexcavado. Aquí en el NP, UCL y la sobreexcavación, todo el sector sobreexcavado. Pero no ha influido tanto en el entorno, pero no tan lejano de la excavación, así que eso no es tan malo. Y ahora vamos a ver el strength factor, que es el factor de esfuerzo. Es muy parecido al factor de seguridad, pero cambia un poco. Porque esta es una división entre el esfuerzo de la roca, lo que resiste, la resistencia de la roca, dividido por una función en base a los esfuerzos inducidos que están en el sector. O el campo de esfuerzo, mejor dicho. Entonces acá, debido a que son rocas plásticas, todas dan mayor a 1. No son elásticas. En esta condición, y podemos ver que acá lo que nos interesa a nosotros el pilar, aquí está cercano a 1, el alrededor, y mejora un poco en el centro del pilar, pero muy poco. Entonces, igual entre 1 y 1,65 sigue siendo acá en el pilar formado entre ambas galerías. Entonces, ahí seguramente lo recomendable va a ser, como caso hipotético, esto no existe en la realidad, es un ejercicio ficticio. Lo más probable es que se tenga que colocar un soporte adicional porque aquí hay un pilar de 7 metros. Ya que se ve disminuido, pero no tanto como para que el pilar colapse, sino más bien se ve debilitado y hay que complementar su resistencia con soporte adicional, seguramente algunos cables tipo sándwich, no sé, o cables normales que vayan mejorando, permitiendo que no haya un desarme de bloque en este sector de pilar. Para eso más que nada sirve estos estudios para garantizar la seguridad constructiva. Eso es, pues. Muchas gracias, que estén bien.